refugio alfa, lugar donde la vida vuelve a respirar. Bienvenidos aquí al Refugio Alfa. Hoy nos vuelve a visitar la divulgadora y escritora Alicia López Jiménez. Bienvenida. Muchas gracias. Alicia, hicimos un podcast hace unos meses y te puedo decir que ha sido un podcast que ha impactado muchísimo a toda nuestra audiencia. Estuvimos echando cuentas y lo han visto más de 700.000 personas entre todas nuestras plataformas. Y es algo que bueno, pues nos dijimos, esto hay que repetirlo. Tenemos que hacer un nuevo podcast y profundizar en muchos temas y más otros temas nuevos que teníamos que hablar. Y bien, pues hoy estamos aquí. Aquí estamos. ¿Cómo te encuentras? Bien, muy bien, gracias. He visto que desde que hicimos el podcast, o sea, en realidad es que no has parado. No, gracias a Dios no he parado de divulgar el mensaje, que esa es la intención. Divulgar el mensaje que le llegue al máximo de personas posible. Sí, además, cuando estuvimos hablando, sí que me quedó claro, yo creo que todos los que vieron el podcast, que tenías un objetivo que era justamente ese de divulgar ese conocimiento, ese mensaje, y que lo has hecho de una forma estructurada alrededor de 3 libros. Hablamos del primer libro, que era Mirando al cielo, pero bueno, tenías La misión de los elegidos y Hablando con Dios disparatadamente, que eran, como 3 tiempos diferentes en los que tratas de plasmar todo ese mensaje en esos libros. De manera diferente. De una manera diferente. Pero además yo te diría que estas plataformas, ¿no? A través de los podcasts, de las entrevistas, está siendo de bastante... Bueno, son mensajes que están siendo bastante impactantes y están despertando muchísima expectación. Y creo que, bueno, hoy vamos a hacer un pequeño repaso también sobre lo que hablamos para posicionarnos al día de hoy. Pero creo que justamente debido a ese mensaje, que no quiero adelantar nada, muchas personas han entrado un poco en estado de alarma. No es la idea. No es la idea, pero bueno, es algo que sí que se... Bueno, ¿y por qué no? Porque al final el que... Yo también pasé por ese estado de alarma, pero después al seguir buscando respuestas y llegar a otra conclusión, ese es el motivo del mensaje, la conclusión que saqué después, no el motivo de alarma. Sí, pero al final también digo una cosa, a veces es ese momento de tensión, de recibo un mensaje y... Sí, hombre, también a veces es un empuje para que te pongas las pilas a hacer tus deberes, a buscar tus respuestas, etcétera, etcétera. Sí, a veces sí que está bien una collejita divina. Bueno, vamos a comenzar hablando un poco de cómo comenzó todo. Yo sé que mucha gente lo ha visto en diferentes entrevistas o en diferentes podcasts, incluso en nuestro propio podcast, pero para poder posicionarnos en entender Mirando al cielo, me gustaría hacer un pequeño repaso de cómo comienza todo y cómo Alicia López Jiménez, tiene ese primer encuentro. El primer encuentro que narro en el libro, ¿te refieres? Exacto, sí. Bueno, pues a la edad para refrescar la memoria o para los que no vieron el podcast, a la edad de 5 años, cuando vivía en Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, estando en casa con mis padres y mi hermano, a través de las cortinas vimos unas luces, salimos fuera al balcón y interpretamos que las luces que veíamos le daban una forma como de flecha, un pico, se hacía más ancho y se estrechaba. Yo estaba muy lejos y era muy grande y es lo que llamamos comúnmente una nave nodriza, porque no es el típico un chiquitito que vemos o que se mueve arriba, abajo, aquello estuvo estacionario 15 minutos, como digo, era muy grande y después desapareció. Nosotros no veíamos la forma en sí, sino la forma que le daban las luces, que estaban fijas, estáticas, no se apagaban ni parpadeaban. Y ahí, digamos, pues quizás empezó todo. Claro, cuando esto lo estuvimos hablando en su momento, habrás visto que mucha gente cuestionaba y se preguntaba, bueno, ¿podría haber sido otra cosa? Y a lo mejor fue algo que parecía ser una nave nodriza o una nave alienígena o extraterrestre, como lo queramos decir, pero luego no fuera. O sea, ¿por qué
¿qué les dirías a esas personas? Porque al final estamos hablando de que mucha gente cuestiona que eso fue así. Sí, bueno, mucha gente también porque parece que le queman lo negro y ni leen ni escuchan. Si leen la descripción o escuchan el podcast, verán que fue en el año 75, porque mucha gente dice, ¿y ni el móvil qué? ¿Y por qué le echaste una foto? Digo, perdona, era en el 75, lo hemos dicho. O sea, hay gente que salta a la yugular sin escuchar. Entonces fue en el año 75. Aún así, tengo la suerte de que mi padre fue por la cámara de fotos y hizo foto y está en el libro. Y la tengo en mi perfil de Instagram, no hace falta que la gente diga, ay, sí, para que compres el libro. No, está gratis ahí en mi Instagram, lo puedes ver. Entonces, a día de hoy sí que te compro que me digas que es un globo chino, que son los americanos, lo que tú quieras, pero es en el año 75. Entonces vamos a tener un poco de coherencia mental y pensar, si ves la foto, después de ver la foto, dime tú qué crees que es eso. No te digo a ti, sino a la gente que dice, pues no, en el año 75 dime tú qué era eso, porque está ahí en la foto, estoy yo con mi madre en el balcón mirando aquello que estaba allí quieto. En cuanto al tamaño, porque hablamos de nave nodriza, por lo cual siempre cuando entendemos nave nodriza nos viene a la mente... Una nave que alberga otras naves. Claro, o sea, que es un lugar donde incluso otras naves pueden estar ahí, digamos, estacionando. Y digo la palabra nodriza no porque yo sepa, sino porque para entendernos de que aquello era algo muy grande, no el típico platillo que puede hacer 50 centímetros de diámetro, no, aquello era brutal, no era un platillo. Actualmente creo que todos aquellas personas que crean o no, pero bien, son datos que han sido compartidos, incluso por Estados Unidos, documentos desclasificados, en los que se afirma de que sí han habido avistamientos, de que sí han habido ovnis como objetos voladores no identificados, que no saben qué son y que podrían, de alguna manera, corresponder a tecnología no terrestre. O así es como lo tratan de plantear de una forma o una perspectiva más científica, más tratando de demostrar que no es algo, no es una especulación, ¿no? O sea, han visto algo, no saben qué es, no pueden explicarlo, no tienen manera de decir que esto es una tecnología de Rusia o de China. No, esto no puede ser de Rusia ni de China. Entonces, creo que de alguna manera cada día se está posicionando este tema como un tema que ya no es tan tabú. No, gracias a Dios no. Hay quien cree que de alguna manera que, oye, pues hablar de ovnis es como una fricada, ¿no? Esto es una fricada. Pero ya no tanto, porque ya mucha gente se para a pensar y saben que debe haber vida en el universo infinito y que seguramente si tienen miles o millones de años más que nosotros, desde luego se desplazan y no van en un Twingo. Entonces, blanco y en botella. Entonces ya, claro, negarte a hablar de eso, de creer o ridiculizarlo es un poco ridiculizarte tú porque estás negando una cosa que es obvia. En concreto, por ejemplo, hay, creo que cada día más, y de hecho lo hablábamos durante el podcast, en ese primer podcast, que cada día hay más vídeos. Es cierto que la inteligencia artificial está provocando esa lluvión de vídeos que parecen ser ciertos, pero luego no lo son. Pero también hay muchos divulgadores y muchas personas que están detrás de este fenómeno ovni y de alguna manera tratan de, digamos, de buscarlo, de grabarlos, de ver los puntos calientes donde más avistamientos hay. Y hay muchísimo vídeo recogido, incluso radars de aviones y de aviones de guerra, en fin. A día de hoy creo que hay pilotos. Cuestionar de que algo hay y que ha tenido algún tipo de contacto con la Tierra, creo que a día de hoy es un poco taparse los ojos, ¿no? Exacto. De todas formas, el otro día hicimos un podcast que aún no se ha estrenado, por eso no quiero entrar mucho en él, pero una invitada nos hablaba de que había muchas personas que hablaban de los ovnis no como un ser de otro planeta, sino como un ser divino, entre comillas. Y hablaba de ello como que habían, como que estaban para ayudar y guiar a las personas.
no pude evitar recordar tu podcast. Y dije, bueno, es que, oye, coincide un poquito con lo que me hablaba Alicia en su día con todo esto. ¿En qué momento estamos? Estamos en ese momento. En el momento en que ya sí se puede... Bueno, decir siempre se ha podido decir. Lo que pasa es que yo hablo por mí. Las respuestas que yo he encontrado y las vivencias que yo... lo que a mí me ha ocurrido, que de eso va mirando al cielo, mis experiencias personales, yo lo enlazo. Yo enlazo la figura de Dios y Jesús de Nazaret, los ángeles y los arcángeles con los extraterrestres, y que todo forma de parte del plan divino y están ahí para sostenernos como nuestro planeta, pues alguno más que queda así un poco echado a perder como este, y ahí están al servicio. Claro, además, de alguna manera, intentar verlo, o sea, yo, por ejemplo, que sabes que soy un poco neutro en este aspecto, hay quien los posiciona desde una perspectiva, considero, un poco más espiritual, que quizás es tu punto de vista o es tu experiencia, desde un punto de vista más espiritual, y hay otras personas que los posicionan como seres, y seres de otros planetas, que viven en otros planetas y que tienen una tecnología superior a nosotros y han venido a la Tierra en algunos acontecimientos o momentos de nuestra historia, ¿no? Y creo que es un poco, aunque parezca lo mismo, no es lo mismo. Puede parecer lo mismo, pero no lo es. Porque yo posicionar a la vida extraterrestre como seres más espirituales me lleva a entender que no son de este plano, no son de este mundo. No son de este mundo, de este planeta, pero sí de este universo. O sea, sí del universo, sí del mismo conjunto. Y más espirituales deben de serlo, porque si están tan avanzados que nos han destruido, tienen que tener una espiritualidad. No estoy hablando de religión, tienen que tener una espiritualidad. Por eso deben de estar conectados al todo. Si no, ¿de dónde les nace esa espiritualidad, ese no haberse destruido, como es el camino que llevamos nosotros? Bueno, tú has tenido contacto con ellos en varios momentos. Inicialmente, ¿tuviste un contacto? Sí, pero que se entienda que no físico ni visual, sino que me han respondido con señales, me han contado cosas en sueños que luego han ocurrido, pero sobre todo lo de pedirles a ellos cosas y que me contesten a través de aparatos electrónicos, interactúan. Digamos que hay una interactuación por parte de ellos para conmigo cuando les pregunto. Bien, en esa comunicación pasan los años, vas creciendo, vas teniendo un contacto con ellos, esa relación estrecha en la que vas hablando. Esa magia del universo, digamos. Exacto, que la que hablas, Alicia, y te contestan. Sí. Ostras, estamos hablando de decir que no es oye, he visto algo. No, estoy hablando con ellos y ellos me están contestando o me están respondiendo, ¿no? Entonces, van pasando los años y esa comunicación va creciendo de alguna manera. Creciendo en el sentido, se va afianzando. Sí, contra más sabes recibir eso que te están dando, más te dan. Si ven que no te afecta, no te perturba, pues te van respondiendo más, y cada vez más, según más capacitado estés para interpretar, según vas jugando con ellos, más fuerte es la señal o la respuesta. Y de alguna manera ellos hablan contigo y te van dando mensajes. ¿Vale? Háblanos un poquito de esto. ¿Cómo es esa conexión? Yo lo hago mentalmente, por supuesto. Tengo un pensamiento, me acuerdo de algo, les pregunto, y a veces la señal la establezco yo y ocurre, la veo, y otras veces la señal la ponen ellos. No sé si lo conté la otra vez, creo que sí. ¿Quieres que cuente una para recordarlo? Sí, por supuesto. Sí, por ejemplo, cuando voy en coche, como conté sí, creo que sí que lo conté la otra vez. A veces noto como que están ahí camuflados en los coches, como protegiéndome. Más adelante hay un accidente, para no repetirlo todo. Me hacen frenar y tal. Y un día, circulando cerca de donde yo vivo, me acordé de ese detalle y les pregunté directamente. Así es como interactúo, ¿no? Para explicarlo. Les pregunté, le dije, ¿sois vosotros los que estáis ahí? ¿De verdad esto es una paranoia mía o esto es así? ¿Estáis vosotros ahí? Y en ese momento
que eran las 11:01, dicen en la radio, estaba escuchando la radio. Normalmente en la radio te dicen, son las 10 en punto, pues no dijeron son las 11 en punto, dijeron son las 11:01, que para mí, 11:01, para mí el 1:01 es una señal. Ahí dije, ¿cómo que no han dicho las 11? Ya han dicho las 11:01, y miré el reloj del coche, y al lado del cuenta kilómetros, que está puesto la hora ahí, y lo veo, las 11:01, las 11:01, y me dicen, estás escuchando Radio Gospel, la radio que te conecta directamente con el cielo. Yo les estaba preguntando si eran los seres del cielo los que estaban ahí con los coches, y de repente salta eso en la radio. Yo después lo he buscado y esa radio no existe. Por eso te digo que a través de los aparatos me responden. ¿Pero alguna vez has escuchado una voz? Sí, muchas veces, tanto en sueños como despierta. ¿Y cómo es esa voz? Yo creo que no me paro a analizarlo, pero creo que es como si me escuchara yo hablar. Yo creo que si me hablan o escucho otra voz, jolín, qué susto. Entonces yo creo que te hablan con la propia voz que tú escuchas. Tú te escuchas hablar, aunque no hables. Tú mentalmente sabes cómo es tu voz y te hablas, ¿no? Pues sería algo así, como escuchar la voz de tu conciencia, pero yo sé que no soy yo la que me está respondiendo, y menos cuando compruebo lo que me están diciendo, sé que no he sido yo. Sí, fíjate, hay uno de los relatos, muchos relatos, en los que hablan de que ha habido encuentros físicos, es decir, que se han visto. Y bueno, eso está en internet, la gente lo puede ver, es bastante interesante. Casi siempre hablan de que les hablan a la mente. O sea, hablan directamente, pero sin vocalizar nada. Sí. Es un poquito lo que sí, viene a ser lo mismo, claro. Pero una forma de... Solo que en ese caso, seguramente, a lo mejor, no lo sé, a lo mejor sí que al tener a esa persona físicamente delante, sí que escuchas... sí, de hecho lo han dicho algunas personas, que no era ni voz metálica, ni una voz de varón, voz de hembra o voz que no se sabía, pero no era su voz. Pero en ese caso lo estás viendo. No es lo mismo que yo vea aquí ahora un ser y me hable a que no lo esté viendo. Entonces, si lo escucho con otra voz que no es la mía, me puedo llevar un sustito. Entonces, supongo que utilizan tu propia voz para responderte, por lo menos en mi caso. Hay una pregunta que siempre me he hecho y a raíz del podcast que hicimos, mucha gente ha hecho también, se han escrito, y es ¿desde cuándo ellos están aquí? ¿Desde cuándo están contactando con el ser humano? ¿Es algo reciente o es desde siempre? A ver, yo no tengo esa respuesta, pero imagino que desde el principio de los tiempos pues han estado ahí. Ayudando en lo permitido, supongo. Ayudando en lo que les permite. En lo permitido, sí. Claro, porque de alguna manera hay ciertas élites, que esas élites oscuras que siempre se hablan en internet, y de hecho tú hiciste una mención a ello, de que ellos sí tienen ese conocimiento, es un conocimiento como ancestral, ¿no? de todo esto, y que no quieren compartirlo. Claro, eso me lleva a entender o a pensar que son seres que vienen contactando con nosotros desde hace muchos años. Como, quizás toda nuestra historia. Sí, hasta en textos súper antiguos o incluso en pinturas, en montones de cuevas y eso, hay dibujos de naves y de ovnis en todas las culturas. Entonces eso yo creo que es desde los principios. Mira, en la Biblia no vamos a hablar de religión, pero en la Biblia hay diferentes textos en los que de alguna manera se relata un contacto con un ser superior. En ellos, el hombre los llama ángeles, ¿no? Como un ángel. De hecho, ¿quién fue? Enoc o Elías, por ejemplo, en la Biblia. Elías fue arrebatado en un carro de fuego, dice la Biblia. No sé si esto es algo que te puede sonar a algo, ¿no? Pues eso es de lo que estamos hablando. Entonces, en la Biblia de alguna forma se ha relatado que era Dios llevándose a Elías en un carro de fuego. Bueno, Dios no, la gente a su servicio. Bueno. Pero de parte de Dios. Por eso digo que todo forma parte de lo mismo. No eran los ángeles o Dios, eran ellos llevándose a Elías. Correcto. Claro, es que si nos paramos a pensar, claro, vas a la Biblia, que pueden ser relatos en los que pueden ser tomados pues, como mensaje religioso o histórico, pero aquellas personas que vieran eso, evidentemente
pensarían que un, Eso si un fuese, ser si celestial fuese viene a por... religioso, eso sería una discriminación por parte de Dios, porque sería solo para la gente creyente cristiana. ¿Y el resto del mundo qué? ¿Que los compramos en las rebajas? ¿O se supone que todos somos de Dios? Por lo tanto, eso no es un mensaje religioso, eso es para todos. Entonces, vale, sale en la Biblia, pero es que también salen textos hindúes y en muchísimas religiones. Entonces, O sea, de están en seres que servicio. se llevan a seres humanos. Sí, naves y sí, exacto. Entonces, eso es planetario, eso es de todos. Por eso todos somos lo mismo, somos uno. Lo que pasa es que interesa más que estemos enfadados, como dije la otra vez, los unos con los otros, y pues yo hago esta religión, estos se quedan fuera, y no, Dios no deja a nadie fuera. O sea, todas estas separaciones de las religiones y de fronteras y de todo, lo hemos hecho nosotros. Dios ahí no tiene nada que ver. Eso lo hemos sido nosotros. La religión es algo humano, ¿quieres decir? Sí. Sí. No me creo para nada que estas civilizaciones de millones, que nos llevan millones de años de eso, tengan religiones. Entonces, ¿qué tipo de espiritualidad? Ojo, que la religión ayuda y mucho, pero no llevada a la separación, ni al yo tengo la verdad y tú no. Una religión tiene que ser puro corazón y os acepto a todos aunque penséis distinto, porque ese es Dios, pero la gente intenta humanizar a Dios y lo ponen como, si no haces esto te voy a castigar, si no crees así o rezas así o esto así, ¿no? Miedo de que vas a ir al infierno, no sé qué. Eso no, eso es humano, eso no es divino. Y eso es, la espiritualidad tiene que ir con los tiempos y ya esa rectitud y esos dogmas a día de hoy no tienen sentido. Ese miedo, ese estar bajo de, que no es otra cosa que miedo, todos tenemos el mismo poder. No hay nadie que tenga que tener poder por encima de ti, de ninguno, de nadie. Nadie está por encima de nadie. Ni nadie representa a Dios en la tierra. Nos representamos todos. Todos llevamos a Dios dentro, una fracción de Él, seas de la parte del mundo que seas, porque como digo, las fronteras no las hemos inventado nosotros. Y esto ya, a día de hoy, esto ya debería de no estar. Todas estas fronteras y estos bloqueos. Sé que no nos dejan, sé que no es fácil, pero hace falta también un poquito de voluntad. La gente es muy vaga para tomar acción y decir, jolines, es verdad. Cuando hablas de religión, hablas de que un hombre no puede representar a Dios, estamos hablando del Papa. Por ejemplo, O sea, el Papa que es el que menos pinta en el Vaticano, lo ha puesto ahí porque queda bonito, hay que poner a uno y ya está. Pero, vamos, el que se crea que el Papa es el que manda, va listo. Una persona que acaba de llegar se cree que manda en el Vaticano, a los 2 días, no perdona, pero no. ¿En quién manda? Todos los que hay detrás. Lo bueno de la Iglesia no está en el Vaticano. A lo mejor hay alguno. Pero lo bueno de la Iglesia está por ahí dando el callo y ayudando a la gente de corazón. Eso sí representan a Dios en la tierra. Pero no solamente de la Iglesia. Un tendero, que a una señora que no puede pagarle fee hasta que cobra, ahí también está Dios. O sea, a Dios lo tienes que reflejar tú en tu mirada y en tus actos. No en que yo voy todos los domingos a misa, soy súper correcta. Yo me he bautizado, me he casado, pero luego por detrás soy un bicho malo que estoy todo el día rajando. Dios no está en ti, perdona, pero no. Por muy católica que te creas que seas o muy católico que te creas que seas. O sea, la divinidad es otra cosa y está en todos. Y nadie está por encima de nadie. Sí, de alguna manera estamos exponiendo que la religión es el origen de la división. Totalmente. Y bien, Una de las cosas que nos dividen. hablando de la dualidad, y luego vamos a volver al tema, al tema desde donde hemos arrancado. Hablamos de divinidad, hablamos de Dios, pero claro, si existe el bien, existe el mal. Sí, ese es nuestro libre albedrío. Tú puedes elegir tratarme bien o puedes elegir tratarme mal. Tú eliges. Sí, pero de alguna manera también hablamos de Dios como el ser bueno.
si hablamos de dualidad, también debe existir otro ser malo. ¿O no? ¿O no? ¿O es lo que te han hecho creer? Para que tengas miedo. Es que Dios no es humano. ¿Tú te crees que Dios es tontito? Y se le ha quedado ese cabo suelto y un malo por ahí, tocándole las pelotillas aquí a mis humanitos. Que estamos hablando de Dios. En su día, no te digo que fuese un poco necesario para que pasásemos de bárbaros a civilizados, aunque seguimos siendo bárbaros, el resultado no ha funcionado. No te digo que a la desesperada se tuviera que inventar algo para que la gente fuera un poco temerosa y fuese más recta. No te digo, pero estamos como estamos, no ha funcionado. Entonces igual el tema es hacerlo de otra manera. Cuando hablo de dualidad, tú lo ciñes directamente al libre albedrío. Es decir, ¿podemos hacer el bien? Al supuesto libre albedrío. O al supuesto, ¿no? Tú eliges si quieres hacer las cosas bien o si quieres hacer las cosas con maldad o ser un déspota o ser un egoísta o ser hasta que te des cuenta o sientas o te ilumine la Virgen, yo qué sé, y empieces a actuar de otra manera con respeto a ti y respeto al prójimo. Es básico, es que solo es eso, es así de simple. Me respeto a mí, no dejo que nada ni nadie me dañe, ni yo daño a nadie, ni dejo que nadie dañe al prójimo. Eso en cuanto a nosotros. Eso se arreglaría todo. Uh-huh. Esos son los únicos casi deberes que para con nosotros, lo que se espera de nosotros. Respetarnos a nosotros, cuidarnos y cuidar a los demás. Y, por supuesto, el lugar que nos acoge, que es la tierra. Claro, a ver, para aquellos que, para hilar un poquito el podcast, aquellos que estén escuchando, estamos hablando de que cuando eras pequeña tienes un contacto con una nave nodriza, a partir de ahí comienzas a tener experiencias con seres o sea, extraterrestres, en los cuales hablan contigo, empiezas a crecer, estoy hablando con 5 años. Sí, pero el otro fue ya de más mayor, ¿eh? Ahí hubo un salto. Sí. Digamos que de los 5 años que vi el OVNI hasta la época de la comunión, que a mi época se hacía a los 8 años, o sea, 3 años después, ahí digamos que, supongo que por lo de la comunión, la catequesis y tal, las películas bíblicas que veía con mi madre, ahí me nació el interés por la figura de Dios y de Jesús de Nazaret. Entonces, digamos que ahí me hice muchas preguntas, tenía ganas de encontrar respuestas, no me cuadraba lo que leía, como que es lo que estamos hablando ahora, a mí no me cuadraban muchas cosas de los castigos, esto y lo otro. Yo decía, pero si es Dios, digo, esto no lo entendía. Y ahí nació un poco todo. Después ya de adolescente, ahí ya es cuando empezó a los 14 años, a través de un libro de JJ Benítez, me saltó la chispa y dije, coño, estos misterios no los enseñan en la clase de sociales ni de historia y esto a mí me interesa. Y ahí fue cuando empecé a leer y a ver que había muchas cosas que no en lo establecido no estaban, que estaban detrás. Y ahí nació mi pasión por el misterio, por lo paranormal, todas esas respuestas me llevaron a conectar la figura de Dios y de Jesús con el mundo extraterrestre, la espiritualidad y todo eso. Sí, estábamos hablando de la dualidad, de ese concepto, después de haber tenido todos esos contactos, ya haber tenido conversaciones, nace un concepto diferente de entender las cosas, de alguna manera. Y me dices que la dualidad es parte de esa posible o aparente libre albedrío. Claro, yo me pregunto si ese libre albedrío es algo que solamente tenemos nosotros, los seres humanos, o también tienen ellos, los seres con los que hablas. Sí, pero entiendo que ellos ya eligieron. Si no se han destruido es porque ellos ya eligieron tomar el camino de respetarse y de respetar. Es el camino que tenemos nosotros a recorrer. Te lo digo porque muchas veces vas a la historia y ves personas que han hecho atrocidades y les preguntaban y decían, no, es que habían seres que me decían que tenía que hacer esto. Claro, eso me crea esa curiosidad si este tipo de seres con los que también hablas, habrá buenos o habrá malos. ¿Realmente son todos buenos? ¿Realmente son todos parte del bien o son enviados de Dios?
¿O también hay una parte de ellos que quizás no sean tan buenos? Yo, para mi pensar, es que vamos a utilizar palabras, como si estuviéramos en parvulitos. Solo existen los buenos. Yo creo que tus demonios eres tú. Lo que hay dentro de ti, lo que has podido vivir en el entorno donde has crecido, te lleva a eso. A veces el ser humano, o bien por químicamente en tu mente, te hace creer que has escuchado esa voz que te ha dicho haz esto, o es que tiene que ser algo así. Tiene que ser algo así porque no. Es que es muy difícil remontarme y explicar, pero lo dijo Jesús cuando él, antes de empezar a predicar, dijo algo así como, resumiéndolo, los ángeles caídos ya no tienen poder sobre mis criaturas, desde hace 2000 años. Entonces, desde hace 2000 años para acá, haces el mal si quieres. O bien porque por tu entorno, por tu vida, por circunstancias que te hayan pasado, porque te han hecho mal a ti, químicamente porque estás mal, porque algo te pasa químicamente, porque lo mismo puedes tener químicamente una depresión sin tener ningún problema. Pues esto es lo mismo. El que tú hagas el mal o seas borde o etcétera, etcétera, es porque algo te pasa. Pero no porque venga el demonio a decirte una patada. No. Yo personalmente no creo. Sí, vengo a decirte esto porque, claro, yo creo que indagando también hay esos relatos de personas que dicen haber tenido contacto con extraterrestres, pero claro, su contacto no ha sido tan positivo, por ejemplo, como el tuyo. Y bueno, tú lo habrás visto muchas veces, ¿no? De que personas que dicen que han sido abducidas y han hecho y han vivido horrores, ha sido una experiencia horrorosa, ¿no? Y de hecho, cuando vuelven a aparecer a los días, dicen que habrán vivido la peor experiencia de su vida. O sea, eso también ha pasado, ¿no? O sea, ahí están esos datos. Y de hecho se han tratado de comprobar y tal, y oye, pues tenía cierta veracidad, ¿no? Hay un relato en el que incluso un guardabosque en Estados Unidos, delante de otro, una luz se lo lleva. Y no estamos hablando de dos tíos en un bosque bebiendo, no. Dos guardabosques haciendo su turno de guarda y una luz se lleva a uno de ellos. Y ese es el relato que escribe, y cuando llegan ahí la policía relata que a su compañero ha desaparecido delante de él. Días después aparece en la otra punta de la montaña, y para él había pasado muy poco tiempo, pero habla de una experiencia malísima, o sea, algo horroroso. Claro, yo pienso que aquellas personas que hayan visto ese tipo de vídeo se preguntarán, y por eso te estoy diciendo, ¿habrá buenos y habrá malos? Vale. ¿Habrán extraterrestres que quieran beneficiarnos, ayudarnos a pasar a otro nivel y otros que no quieran? Ahora te explico. Todos esos reportes creo que ya son muy antiguos. De hecho, de un tiempo para acá, bastantes décadas, no se ha oído nada de abducciones, de gente que lo ha pasado mal y nada de eso. Eso es de décadas atrás. Sí, es cierto. Cierto, ¿verdad? Vale, nosotros hace décadas, o no tanto, tirábamos cabras vivas por un campanario. Ahora hemos decidido que eso no está bien, menos mal, y no lo hacemos. Bueno. Ya, nos queda todavía por hacerlo, sé. Pero para que se entienda el paralelismo, cuando esos seres, porque a lo mejor eran científicos, y no se daban cuenta, como nosotros utilizamos ratones para salvar vidas. Entonces, una vez que se dieron cuenta, oye, esta gente sufre, esto no está bien, han dejado de hacerlo. Sí, que de alguna manera ellos han podido estar experimentando con nosotros. Y a la que se han dado cuenta de, oye, ojito, no, esta civilización tiene que adelantar, esto está sufriendo, creo que no estamos haciendo bien. Y han dejado de hacerlo. Y ahora quieren salvarnos. Sí, claro. De hecho, yo creo que alguien les habrá dado el toque y habrá dicho, escucha, estos no se tocan. Ostras, lo siento, y no han vuelto a hacerlo. Entonces ahora ya digamos que todo el elenco están esperando a que pasemos al Mañana de Luz en conjunto con ellos. Bien, en tu libro justamente hablas del Mañana de Luz. Y
durante el podcast que hicimos en su día, se comentó muy ligeramente lo que era la mañana de luz. Pero de alguna forma creo que era un punto que de hecho, el que más expectación ha provocado en nuestros seguidores. Ha sido justamente ese punto en el que explicas de que algo va a pasar. Cuando hablamos del mañana de luz, que es un mensaje que tú recibes a través de ellos, y antes de hablar de ello, quisiera que remontáramos un poquito hacia atrás, porque esto no es un mensaje que llega y dice, Alicia, que va a pasar esto. No. Es decir, acontecen ciertas cosas que te van preparando a ti personalmente para recibir ese mensaje. Cuéntanos un poco. Complicado resumírtelo así. Bueno, a través de una información no tan agradable, las curvas que nos vienen o los zarandeos que nos vienen para que espabilemos un poco. El ser humano suele cambiar con miedo, por las buenas no, sino solo cuando tiene miedo. Pues digamos que es muy probable que nos vengan sustitos a la humanidad. Uno de ellos, tuve la información de que iba a ser bastante gordo y pedí señales de cómo iba a salir la cosa, de qué manera nos podíamos salvar, si había algo que hacer, etcétera, etcétera, por resumirlo. Y la conclusión fue en que ese susto es para que cambiemos interiormente y seamos aptos para dar el salto al mañana de luz, a estar en comunión y en armonía nosotros mismos y en conjunto con el resto del universo. De hecho, todo esto nace a través de una investigación con JJ Benítez. Sí, correcto. Si nos cuentas un poquito así para que lo podamos entender. Es a través de la información que él recibió, la que publicó en Los Caballos de Troya, que es un diario, y ahí pues está la información de que se aproxima para 2027, para dentro de 2 años, un asteroide a la Tierra. Y a partir de ahí me vino a entrevistar aquí a Alicante, estuvimos hablando del tema, ahí ya vi. Pero es algo que detectas y eres capaz de, digamos, sacar tú. Bueno, esa información ya estaba, solo que en los diarios que a él le entregan había un pergamino, una copia de un pergamino de la época de Jesús. Eran una frase en hebreo del Apocalipsis, he aquí que enviaré a Elías antes del día grande y terrible, unos números, como unas lunas en color rojo y una negra, unos rayos y un montón de estrellas. Había un montón de estrellas en círculo y luego otras en cada rayo, ¿no? Y eso estaba introducido en los diarios por 2 o 3 veces, por resumirlo porque la gente ya lo ha escuchado, esta información, y no venía la explicación en el resto. Yo pensaba que ahí iba a estar la explicación de qué era eso, que ese pergamino, qué significaba, y no venía la explicación. Hasta que un día en su página web leí que les había dicho la persona que le había entregado los diarios que eso era para el futuro, para una humanidad del futuro. Entonces yo entendí que esa humanidad éramos nosotros porque éramos los que estábamos leyendo los diarios de esta persona en Los Caballos de Troya. Entonces me abrí el pergamino, que estaba así doblado dentro del libro, me puse a contar estrellas, darle que te pego con la frase, intentando buscarle un sentido, hasta que encontré yo un sentido, unos posibles sentidos, estuve ahí apuntando todo en una libreta, hice unos folios y se los envié a JJ Benítez, porque él lo ponía para ver si alguien le ayudaba a interpretar eso, porque ni siquiera la persona autora de los diarios sabía qué significaba. Entonces yo se lo envié y se ve que aquello le impactó y me escribió, a los 3 días recibí la carta de que venía a entrevistarme donde yo dijera. Y a partir de esa entrevista estuvimos hablando y ahí nos dimos cuenta de que era, digamos, el último ciclo de la humanidad, los últimos años hasta entrar a la era de luz, hasta llegar a la segunda venida de Jesús, pasando por curvas. Sí, pero es que hablas de sustito, hablas de miedo, pero lo que estás diciendo es que en menos de 500 días va a caer un asteroide al planeta Tierra.
viene un asteroide al planeta Tierra. De que está, está. Otra cosa es que llega a impactar o no. Como hemos dicho, el ser humano cambia muerto de miedo, y muerto de miedo va a estar. Cuando ya no se pueda ocultar y ya se vea venir y a simple vista vamos a decir todos, ostras, otra oportunidad, por favor, prometo que voy a ser bueno, no haré más el mal, etcétera, todas estas cosas que nos decimos para salvarnos, ¿no? Cuando estamos asustados. Si ahí se da el cambio, esto es un fenómeno, ojo, no es un castigo divino, esto es un fenómeno natural que ocurre cada X años. Ocurre porque ocurre, igual que ocurrió cuando la época de los dinosaurios. Pues esta vez también, entonces a lo mejor han utilizado ese fenómeno natural para decir, venga, vamos a ayudarles ahora a que den el salto, ahora que van a estar muertos de miedo, a ver si por dentro, ya con todo esto de la espiritualidad y todo eso, a ver si lo pillan y les remueve algo por dentro y entran en razón y piensan que tal y como están viviendo esto no va. Yo me cuento la película a nivel humano. No podemos ni acercarnos a lo que es el plan cósmico y divino. O sea, seguro que ni nos acercamos, pero estoy intentando trasladar el mensaje de lo que viene con palabras humanamente porque es la única manera que sé. Sí, pero de alguna manera es si nosotros como humanidad cambiamos al ver el asteroide, no va a caer. Pero sí, no cambiamos, si seguimos igual, si simplemente decimos, bueno, ahí está, porque muchas veces pasa de, va a pasar un asteroide muy cercano, hablamos de miles y miles de kilómetros, la gente ni presta atención. Cuando veamos venir ese asteroide, supuestamente, o la esperanza de estos seres, es que nosotros cambiemos para que no caiga. Pero ¿y si no cambiamos? Yo creo que no se les va a quedar, si van a utilizar este evento, no creo que se les quede algo así. Yo creo que lo tienen todo calculado para que suceda. Para que cambiemos. Para que cambiemos. Sí, pero me reitero. Pero ¿y si no cambiamos? Pero es que ellos ya lo saben. Ellos saben el resultado. Entonces, sabiendo el resultado, saben qué tienen que hacer o qué tienen que orquestar por su parte para que sí se dé ese cambio. Como, por ejemplo, que antes ocurran cosas. Como que les veamos, como que más gente tenga mensajes. Cuéntame un poco, o sea, ¿qué debería de pasar? Además por ejemplo, de que el meteorito... en las supuestas apariciones marianas, en muchos mensajes, se supone que van a ocurrir unos milagros que no van a dejar lugar a la duda de que, oye, estamos aquí y hacemos magia, ¿queréis interactuar con nosotros? Que estamos aquí para ayudaros y dejaros de puñetas. Pues esas cosas van a ocurrir. Si eso ocurre, son evidencias. Sí, pero yo, Alicia, ahí, o sea, vamos un poco a pensar, ¿no? Habrá mucha gente, por ejemplo, que está esperando la aparición del anticristo. Por ejemplo. Que se sienten o se tumben. Sí, están esperando la aparición del anticristo, ¿no? A nivel muchas creencias, muchas religiones, no solamente están esperando la venida del Mesías o de Jesús, sino que también la aparición del anticristo porque está en la Biblia, ¿no? Entonces, sí, pues ya me lo has dicho todo. Sí, pero ahí está. O sea, puedes creer o no, el miedo. Pero ahí está. Entonces, ¿no puede dar lugar que quizás estos fenómenos, en vez de llevarte a transformarte y a cambiar, como bien dices, de alguna forma te vuelven a acercarte hacia la religión? Porque yo he visto, y creo que todos hemos podido ver, que momentos, por ejemplo, de mucha adversidad, por no decir nombres que no podemos decir en internet, cosas que hemos vivido ya, mucha gente acudía a la religión, a las iglesias, a la fe, encontraban refugio ahí. Pero hemos dicho inicialmente que ese no es el camino, que ese es el lugar donde hay división. Eso es falta de poder. Claro. Esas mismas personas se podían haber refugiado, como yo lo hice, en la divinidad que hay en mí. Yo sé que Dios está aquí. Yo hay muchas iglesias que no puedo entrar. O sea, yo meto un pie, yo así me asomo y me dice que no estoy aquí, que estoy dentro de ti, y hago así, reculo y me salgo. Y luego hay otras que hay mucha luz y da gusto entrar. Pero en la mayoría hay muchas que no puedo ni entrar. La energía no es la correcta. Entonces vuelvo a lo mismo.
Yo superé todo esto que no has querido mencionar con un par de ovarios, con todo en contra. Yo no me puse los sprays, para no decir las cosas que luego te sancionan todo, en contra de todo. No tuve papelito de movilidad para entrar o sea, me lo pasé por el forro, resistí, lloré lo que no está escrito, pero aguanté, porque yo tenía la divinidad dentro de mí. ¿Que la quiero buscar dentro de una iglesia? Pues la busco dentro de una iglesia, no hay mayor problema, siempre y cuando sea porque te apetece, pero que sepas que aunque tú en un momento dado necesites a Dios y no tienes la iglesia, Él está contigo a tu lado, puedes hablarle todo el rato. Él, los ángeles, tu ángel guardián, Jesús, está contigo. No necesitas una institución ni un lugar físico para hablar con Dios, porque está en ti. Mientras que tengas eso claro, luego ya si quieres vas a la iglesia, chapó, Sí, no pero pasa nada. tu mensaje en realidad no va encaminado a que la gente vaya a la iglesia. No, si el que quiera que vaya. Sí, pero que no va encaminado ahí, porque de hecho hemos dicho que de hecho ahí no, bueno, que hemos dicho, has dicho que de hecho no es el camino. El mensaje es un poco hacia una transformación personal. Vamos a hacer una pequeña puntualización. Puede ser el camino siempre y cuando a través de él recuperes tu poder y tu estar en Dios y seas buena persona y seas una persona correcta, porque de nada sirve que tú vayas a la iglesia para refugiarte tú, pero luego eres un tirano con lo que te rodea. Entonces, el camino tampoco es ese, ni siquiera el de la iglesia. El camino es que, oye, arréglate, una vez que estés arreglado, ya si quieres vas por el camino de la iglesia o por el tuyo mismo, tu paz interior, pero el camino es la rectitud en uno y el respeto para con los demás también. Entonces, de nada sirve el camino de la iglesia si no vas a hacer los deberes. Uh-huh. Y cuando se vea, creo recordar que es en enero de 2027, vamos a comenzar a verlo a simple vista. A simple vista venir hacia nosotros. En enero de 2027 vamos a ser capaces de ver el asteroide cómo se dirige hacia la Tierra. Bien, eso nos llevará a algunos a acercarnos a ese ser divino, otros, conociendo al ser humano, a otros les llevará justamente a rechazar y culpabilizar a ese ser divino, porque... Nadie se quiere hacer responsable de nada. Siempre la culpa fuera. ¿Por qué? Porque yo me pongo a pensar y digo, si yo fuera un padre de familia con una mujer embarazada y veo que un meteorito viene a impactar contra la Tierra, tengo dos opciones. O me acerco a Jesús o me voy al otro puesto y lo rechazo y digo, ¿por qué me has hecho esto? Es algo que tienes que transitar tú. Yo también lo he transitado eso. Yo tuve una experiencia cuando era pequeñita, perder a un familiar que no tocaba que se fuera y odié a Dios y le renegué de él. Dije que él no existía. O sea, tú tienes que llegar a tu entendimiento y que las cosas que suceden, como he dicho antes, esto no es un castigo divino, es algo natural que ocurre en el espacio y que ellos pueden evitar y que quizá están aprovechando para que demos el salto. Y como te he dicho antes también, no se les escapa nada. Van a ver cosas antes, incluso este podcast o muchos otros. En vez de reírte o lo que sea, creas o no creas, escucha, quédate con la semillita dentro, porque si luego pasan esas cosas, tú dices, bueno, esto yo ya lo he escuchado. Y dijeron que igual se evitaba. Entonces ahí tú eliges si lloriquear como una nenaza, si ser valiente y confiar y creer. No hace falta que te pongas de rodillas todo el día a rezar, sino simplemente decir, hostia, guau, esto está pasando. Ok, yo voy a hacer mis deberes. Voy a ser correcto, voy a ayudar al prójimo todo lo que pueda y vamos a ver si de esta pasamos a la era de luz. Tú eliges, el evento va a pasar. Tú eliges si escuchar los mensajes y estar con los ojos bien abiertos de todo lo que está pasando y recibir señales, incluso pedirlas, o perder el norte. Tú eliges. Sí. Bien, hemos dicho que puede ser un fenómeno natural, un simple asteroide que bueno, tenía que pasar. Viviéramos en la Tierra o no, iba a impactar. ¿Vale? Pero ellos pueden impedir que esto pase. Correcto. Lo que va a determinar
según estás comentando, lo que puede determinar que impacte o no impacte somos si nosotros somos capaces de evolucionar como personas, como seres, y entrar en una era de luz. Vale. Esto lo entiendo, es decir, entiendo el concepto del mensaje que transmites, pero me quedan muchas dudas de qué es esa era de luz, porque vamos a transformarnos, vamos a ser otro tipo de seres humanos, vamos a seguir viviendo aquí en la Tierra y va a ser todo igual, va a cambiar algo en nosotros de que eventualmente vamos a ser mejores personas solamente, es decir, ¿qué es esa era de Yo luz? imagino que pueden ocurrir muchas variantes y la verdadera seguro que es más mágica y más maravillosa de lo que podamos imaginar. Entonces habrá que esperar un poco, porque no sabemos cuál va a ser el resultado, si nuestros cuerpos van a ser más sutiles, incluido el planeta, si el evento va a pasar y nos recogen y cuando esto esté limpio nos vuelven el que quiera volver puede volver. Es que hay un montón de posibilidades de dar el salto, pero no sabemos cuál Claro, es. es que digo, porque es que cuando hablas de era de luz, ¿no? No sé. El fin del mal. Vamos a reponer en el fin del mal. ¿Que ¿Cómo va a ser? No lo sé, pero... Claro, es que ahí yo creo que mucha gente que ve el podcast dice, vale, perfecto, ya he llegado hasta aquí del vídeo, pero ¿qué pasa ahora? O sea, ¿qué sería esa era de luz? Porque queda un poco... Vivir de otra manera, esto no es sostenible. Yo creo que todo caería, todas las estructuras, los gobiernos, todas las religiones, todo, o sea, todo ese embrollo humano caería y pasaríamos a tener otra conciencia, otra visualización, incluso las experiencias de los otros seres que estarían al servicio para ayudarnos nos mostrarían, mira, así es como se vive, así es como llevamos millones de años viviendo. Si a ti te enseña un ser cómo lleva millones de años viviendo de manera sostenible, con respeto, con armonía, a ti en tu cabeza ya no recuerdas la negrura que hemos vivido aquí, ya tu mente ya está allí. Estamos hablando de alguna forma instaurar otro tipo de orden, otro tipo de concepto de sociedad. Sí, claro, totalmente. Otra manera de vivir, otra estructura, otra... Al final estamos hablando sencillamente de ser los mismos seres que somos, pero con más conciencia. con una conciencia más elevada. Exacto. Y destruyendo nuestro sistema social, sí, totalmente. político, sí, estructuras... todo fuera. Todo fuera. Eso no vale, no se sostiene, ahí no hay nada que nos lleve a avanzar, al revés. ¿Y crees realmente que el que se destruyan nuestros sistemas políticos y organizativos va a hacer que el ser humano en sí sea mejor? Porque vamos a ser mejores y no vamos a necesitar esos sistemas organizativos. Cuando tú eres responsable de ti y en ti no va a haber ningún mal, no necesitas nadie que te diga, ven para acá, ven para allá. No tiene razón de ser. Yo tengo un hijo que ya sabe hacer las cositas él solo, ya tiene una edad y no necesita que yo esté, hazte la cama, vístete, lávate los dientes. No, porque ya lo haces solo. Pues es lo mismo. Una vez que tú creces, no necesitas que haya una mamá detrás diciendo, bueno, mamá, ojalá fueran una mamá. Aquí lo que tenemos es una pandilla de desquiciados. Aquí en todo el planeta. Bueno, pasamos a esa era de luz y el mundo entra en una época, digamos, entra en la eternidad, dicho de alguna forma. Sí. Si no hay muerte, no hay, o no hay maldad, no hay... Entiendo que de alguna manera entramos a ese... O sea, yo no puedo evitar recordar relatos bíblicos, perdóname que Sí, me retiré, no, está bien. pero la Biblia también habla de un fin y justamente habla de un momento, de hecho habla... Yo es que leo la Biblia, por eso habla de justamente que caería una montaña del cielo. Una roca. La Biblia, claro, Esto que te digo del pergamino está en la Biblia, es un pasaje de la Biblia. Sí. He aquí que enviaré a Elías antes del día grande y terrible, eso está en el Apocalipsis. En todas partes del mundo, en todas las culturas, hay pistas. Sí, de hecho en lo que se entiende por el momento de la gran tribulación en la Biblia. Es esto. La gran tribulación es esto que va a ocurrir. Elías, que fue arrebatado, como hemos dicho inicialmente, es uno de los testigos que viene nuevamente a la tierra y lo dice la Biblia, básicamente.
Y hablan de ese tiempo del final, de esa transformación, y habla justamente en el Apocalipsis de una montaña que cae a la tierra. Entonces, claro, que alejándonos de la Biblia tengamos este mensaje y encontrado en un pergamino, etcétera, etcétera, wow, o sea, es como que de repente impacta un poco más. Sobre todo ya de por sí la gente que puede ser cristiana. Es decir, lo que pone en la Biblia que va a pasar en el tiempo del fin, Alicia López Jiménez, JJ Benítez, etcétera, etcétera, te están diciendo que va a pasar en muy poco tiempo. Eso es lo que, a ver, De una forma posiblemente choca porque diferente, pero si no lo controlas o no lo dominas o el tema no estás abierto, no estás en tu centro y en tu fe y en tu confianza con Dios, es normal que tengas miedo y entonces ¿qué haces? Lo niegas, eso no va a pasar. Y si pasa, será en el año 5000, pero no cuando esté yo, que no me va bien. Exacto. Por lo que tú digas. Es que es un poco lo que hacemos siempre, ¿no? Es como decir, hay un peligro, bueno, pero a mí no me toca, eso será para... Pongamos el ejemplo, ponte que estamos en el 2015, ahora, haciendo el podcast, y yo te digo, ¿sabes que dentro de 5 años si empiezo? Nos van a encerrar a nivel mundial, nos van a no sé cuántos, porque van no sé qué a nivel mundial. Y tú dirías, madre de Dios, esta chica. Y todos los que están escuchando al otro lado, ¿qué dirían? Menuda flipada, que ve lo que está contando, de cómo nos van a encerrar con un permiso y nos van a etcétera, etcétera. Y luego al cabo de 5 años que se lo hubieran comido todos con patatitas. Como diciendo, ostras. Pues esto se sabía. En el pergamino, JJ Benítez en la reunión me señaló el año 2020 porque yo puse años a ese ciclo y me dijo, aquí ocurrirá algo. Él ya lo sabía. A todos los que dicen, uy, está gaga, está no sé qué, no sé cuánto. Sí, espérate tú, que río el último. Y también salía lo de 2027. Entonces, quédate con la semilla, quédate con el mensaje, no me creas, busca información. Pero vete buscando tu centro, que se vienen curvas. Y estate preparado por sí. Porque no vaya a ser que no sea en el año 5000, no vaya a ser que sea dentro de 2 años. Prepárate mentalmente, físicamente, estate fuerte, estate sano. ¿Por qué? Porque un cuerpo débil hace que la mente también esté débil. Si tú estás fuerte, tu mente también está fuerte. Y el ser humano es capaz de asimilar todo lo que se le ponga por delante. Pero necesita estar fuerte. Y necesita estar confiado. ¿En qué? En lo divino. Bien, y ahí teníamos el mirando al cielo, o sea, un impacto en el que Alicia recibe un mensaje, ahí se expone, en ese libro se expone todo este recorrido y bueno, hoy nos hemos extendido un poquito más de la cuenta, pero porque es que es un tema que creo que merece la pena hablarlo. Y has hecho otros libros, has hecho La misión de los elegidos. Eso me era un poquito más a modo novela, ¿no? O sea, has tratado de darle un toque más... sí, los 3 libros están escritos con humor. Aunque en los 3 se te cae la lagrimilla. Pero están escritos con humor, de una manera muy distendida y de una manera que se puede entender fácilmente todo el mensaje. Uh-huh. Entonces, en La misión de los elegidos es una aparente aventura de un par de jóvenes que viven una experiencia en una ciudad subterránea donde conocen a un montón de personajes que les van dando enseñanzas y pautas para el futuro inminente de la humanidad. Sí, que de alguna manera, aunque sea a modo novela, tratas de dar una pincelada reflexiva para que, oye, léelo con tranquilidad y a ver qué sacas. Es un poco la sensación que deja este libro. Sí. Y como tercero, y el libro que estás ahora mismo promocionando, uh-huh, es Hablando con Dios disparatadamente. Uh-huh. Este libro es un libro que ibas a lanzar hace unos meses, finalmente lo has... Sí, ya salió a la venta. En marzo o abril salió. Y ahí hablas acerca de tu... Bueno, ya por el título es Hablando con Dios. Sí, Cuéntanos sí. un poco cómo es todo esto. Pues son 101, como he dicho antes, que el número para mí es una señal para con Dios. Son 101 conversaciones con Dios donde le hago
un montón de preguntas, digamos que las que más o menos se hace la mayoría de la gente. Todas estas preguntas que tú me estás haciendo, o del por qué, o por qué pasa esto, por qué las guerras, por qué lo otro, pues todo eso son conversaciones que yo tengo con Dios y Él me va respondiendo. Todo de una manera muy distendida. Hay capítulos que no, como he dicho, en algunos se nos cae la lagrimilla, pero ahí están las respuestas para entender de una manera más amorosa y más amistosa y que te pueda acercar, aunque no creas en Dios, te sea entretenida la lectura y te haga pensar y decir, bueno, pues no es el Dios que a mí me habían dicho que era, este tío mola más. Porque a cualquier persona le va a molar, le va a gustar. Si eres una persona religiosa de corazón, también te va a gustar. Porque me lo han dicho, me han escrito al correo y me lo han dicho. Y si eres una persona que de la ley escrita no te salgas, pues no te va a gustar. Cuéntanos algo, alguna de esas conversaciones que podamos... Bueno, pues hemos hecho un Ave María nuevo, ya al nuevo milenio. Le dije, digo, papá, digo, es que aquí digo, la gente se duerme, digo, esto ya es muy... Y entonces yo le reto a un montón de cosas y él se presta a todo, a hacer poemas entre los dos, pero son un disparate, pero en cada cosa o en cada disparate siempre hay algo oculto. La gente me dice, tengo que releer porque hay cosas ahí que a la primera lectura que me estoy riendo no se lo saco. Dice, me la tengo que volver a leer porque son conversaciones cortitas, ¿no? Me excepto alguna. Porque en todo hay algo oculto y sobre todo hay muchas respuestas. Claro, yo imagino que cualquier persona que vea el podcast va a decir, bueno, hablas con él, tienes esa complicidad en la que incluso puedes hacer poemas y haces este tipo de conversaciones que has plasmado en este libro. ¿Le has preguntado qué es lo que va a pasar finalmente? Porque, todo, se lo he preguntado todo, ahí está todo. Se lo he preguntado y él te todo. ha contestado, Claro. ¿qué es lo que realmente va a pasar? Un mañana de luz. Eso es lo que me responde. El mañana de luz va a haberlo sí o sí. Uh-huh. No va a haber un aplazamiento, no va a haber un momento... Si me dices que va a ser un mañana de luz sí o sí, significa que no hay aplazamientos. Sabes que siempre se habla un poco, y de hecho lo vemos mucho en las películas de Hollywood, ¿no? Que de repente es como la humanidad tendrá un mañana, ¿no? Un nuevo día. El peligro ha pasado. Y de repente ese esteroide lo desvían y seguimos todos igual. Esto no es un caso que pueda pasar. Por lo que yo sé, es ya. Todo es ya. Y entiendo que es porque, lo digo siempre, porque la humanidad ya no puede ir a peor. Somos lo mejor y somos lo peor, que hemos llegado al límite. Al límite de lo peor, ya más atroces y más inhumanos y más... ¿Qué se nos puede ocurrir ya? Solo tirar 2 bombas nucleares y reventar el planeta y todos muertos. Porque ya no nos queda otra cosa por... Entonces, si ya están todos los ejemplos de maldad dados y también hemos sabido sacar lo mejor de nosotros, yo creo que el salto es ya. Claro, porque además, cuando hablas de que ya hemos tocado techo, yo no sé, a veces eso yo mismo me lo planteo, digo, es que el ser humano es lo mejor que le ha pasado a este mundo y lo peor. Y de alguna manera parece que va pasando el tiempo y nos vamos superando en lo malo. En lo malo. Y dices, por eso tiene que haber claro, hasta aquí, Mari Carmen. Hemos vivido la Guerra Mundial, Primera y Segunda Guerra Mundial, pero vamos, es que hemos visto atrocidades que parecía que iban a ser cosas irrepetibles, pero es que en cierto modo y en ciertas circunstancias que hemos ido mucho más allá. Y es como que parece que hay un techo de maldad que vamos rompiendo año tras año. Entonces, cuando decimos de que no podemos ser peores, es que la verdad que me lo replanteo y digo, es que parece ser que sí. Parece ser que cada día somos peores. Pueden cambiar la manera de hacer lo que estamos haciendo, pero al fin y al cabo los exterminios, las guerras, todo por poder, por dinero, sería otra versión de lo mismo. O sea, el mismo hecho de mal, de otra manera distinta, pero sería lo mismo. O sea, ya quiero pensar que... Y en este tipo de conversaciones,
con las que tienes con Dios. Bueno, ya te ha dejado claro que sí va a haber un mañana de luz, ¿vale? Pero ¿no le has preguntado si tenemos, si podemos hacer algo para cambiarlo? Lo que te he dicho, encontrarte tu centro y tu fe para ti y para tu prójimo y confiar. Llevarás mucho por delante si llevas hecho esos deberes. Llevarás mucho por delante para cuando vengan las curvas. Hay mucha gente que... No va a distinguir, o sea, no una persona que está aislada de toda información en una aldea donde no ha salido nunca de ahí, no tiene ni internet ni nada de eso, no quiere decir que esa persona se va a quedar al margen y se va a morir porque no se ha enterado. No, absolutamente no. Pero los que sí tenemos el alcance de discernir para aquí o para allá, ponte a discernir ya en, oye, me voy a centrar en ser una persona correcta, un ejemplo para mí, sin faltarme a mí, no faltarle a los demás y confiar en que esto está aquí todo el rato para sostenerme. Y cada vez que flaquee, tiro de ellos. Y sin flaquear también. Sí, al final volvemos un poco a lo que hemos hablado de que el ser humano tiene que evolucionar sí o sí. Ese es el objetivo del mensaje, es el objetivo de esta conexión de estos seres con el ser humano, provocar esa... Es un poco la conclusión que yo saco, ¿no?, de este podcast. Tenemos la obligación de evolucionar ya no solamente porque debemos de seguir avanzando, sino porque hay una fecha máxima que o evolucionamos o aquí no... ya no por traer un poco ser siniestro, pero que nos cae una buena. Sí, bien gorda, nos pabilemos. Bueno, Alicia, hemos hecho un pequeño recorrido. Sé que estás haciendo muchas entrevistas, sé que estás haciendo muchos podcasts, has escrito tu tercer libro y me gustaría preguntarte qué proyectos tienes por delante en estos meses, en qué dirección vamos. Yo entiendo, por cómo se han dado todas las circunstancias, cuando yo a lo mejor tenía ya escrito, hablando con Dios disparatadamente, y yo lo tenía ahí como diciendo, bueno, ahora tengo que estar por la misión de los elegidos, mirando al cielo y tal, y de repente es como que me dicen, envía ya, toca. Era como recibir órdenes de... Yo decía, pero ok, y me ponía a corregirlo, lo enviaba y publicaba. O sea, es como que lo que me pararon para que hiciera, lo hice, y ahora digamos que a través de ello salen los podcasts, que es la manera de dar el mensaje. Claro. También me están saliendo ahora congresos de bienestar y espiritualidad, que también quiero hablar del mensaje. Lo que quiero es hablar del mensaje, que le llegue, que lo escuche, la semillita, que se quede con la semillita, crean o no en ella, el máximo de personas posible. Porque aunque no creas, si has escuchado toda esta información de mí o de quien sea, cuando vengan las curvas, tú ya tienes la información. Cuando uno tiene la información, el cerebro, en vez de trabajar en tu contra, trabaja a tu favor. Entonces, si tienes la información, te será más fácil sobrellevar o actuar en conciencia con todo lo que venga. Pero si estás al margen, no crees, no sé qué, no quieres hacer caso, no esto, vas a pasar sustito. Entonces, ten información, búscala por ahí, no te quedes con una verdad de nadie, ni de mí, ni de nadie. Tú discierne, tú piensa, oye, puede ser, esto es una posibilidad, y no sé qué. Oye, pues puede que sí, oye, pues puede que no, pero tú quédate con la semillita para que cuando suceda lo que tenga que suceder, tú digas, agüita, vale, esto yo ya lo sé, vamos a ver qué hacemos. Piensa, dale. Y cada uno irá actuando sin perder los papeles porque ya tenía la información. Lo que no podemos es estar al margen y ya harán los demás lo que tengan que hacer, que a mí me da susto y yo no quiero. No, tú también. Aquí todos tenemos que dar el callo. Sí. Mira, te voy a hacer una última pregunta, porque justamente la estaba pensando en casa. Y no te la he hecho y no puedo terminar sin hacértela. Porque claro, a ver, una persona que tiene la certeza y así lo vive, lo divulga, lo defiende, tiene esas conexiones con ese ser, que es algo que tú vives a modo interno
de tu mente, que tú conectas con Dios y tienes ese trato. Y que has recibido el mensaje, y así lo estás defendiendo, que va a caer un asteroide. ¿Cómo puedes vivir día a día? Porque yo me preguntaba esto, ¿no? Hoy en casa. ¿Cómo puedes vivir día a día, levantarte por la mañana, sabiendo que dentro de, vuelvo a repetir, menos de 500 días se puede terminar todo? Vale, pues yo la certeza la tuve, en 2012. Después de la entrevista con JJ Benítez, yo pasé lo que denomino mis 3 días de oscuridad. Que yo sabía que esto lo tenía que contar, no sabía cómo, ni se me pasaba por la cabeza lo del libro, no sabía si hacerlo en las redes, escribiendo cositas, dejando caer pullitas para ir soltando la información, no sabía. Pero sé que me dije, ahora mismo estás que te explota la cabeza de miedo y de todo, tienes muchas preguntas, digiere esto. Tómate tus días para digerir esto y después ya ves qué haces. Y esos 3 días de oscuridad, que yo estaba en piloto automático, trabajaba, me levantaba, comía esto, sin pensar lo que estaba haciendo, o sea, todo el rato eso estaba en mi cabeza, recibí un montón de señales. Con un meteorito, con etcétera, etcétera, cosas muy raras que yo digo, es que esto no puede ser durante esos 3 días. Y ahí fue cuando me puse a buscar respuestas, posibilidades, si qué podía pasar. Busqué en la Biblia, me leí lo que no está escrito, busqué por todas partes. Y luego ellos los que me fueron encaminando a las preguntas y me llevaron a preguntar lo del mañana de luz. Y ahí también vinieron las respuestas. Por eso luego dije, esto lo tengo que contar. Y fue Juanjo Benítez el que me dijo, públicalo ya, ¿a qué estás esperando? Porque ya lo tenía escrito, pero no... Y él fue uno de mis lectores cero, de Mirando al Cielo, el primero, y ahí nació todo. Al final ya lo publiqué, pero yo pasé mis 3 días de oscuridad de decir, joder. ¿Pero es algo que queda, lo tienes en la mente o es como algo que de repente Hubo un tiempo, desaparece? Desde el 2012 hasta día de hoy, buscando las respuestas, fue cuando encontré paz y confianza. Y entonces ahí ya sí que me convencí de decir, vale, la información la tienen que saber para que la gente sepa lo que viene y esté preparada, porque con los datos, como digo, tu cerebro es capaz de actuar si ya tiene la información de antes. Y como sé que viene el mañana de luz, esto es lo que quiero comunicar. Que no se queden con los 3 días de oscuridad que yo pasé. Yo ya te lo doy masticado. Vale, sí, el miedo está, yo ya lo he pasado. Y te digo que te estés confiado y fuerte y alegre como aquel que dice, porque lo que viene después del susto, que igual no... Es vivir en paz, que es lo que todo el mundo a día de hoy nos dedicamos con una cerveza en la mano en los bares a arreglar el mundo. Mira cómo está esto, mira que si la guerra, mira que si no sé cuántos... Bueno, pues si te están diciendo que viene un mañana de luz, que toda esta atrocidad se ha acabado, ¿no tendrías que estar de fiesta? Entiéndase de fiesta, no, haciendo los deberes, que nadie se vaya todo el día ahora. No tendrías que estar diciendo, ostras, por fin se va a acabar la maldad. Y sentir aquí en el corazón y pídele señales tú a Dios, pídele señales al universo, a lo que sea que tú creas, pídele señales. Esto es verdad, vamos a vivir un mañana de luz, el mal se acaba, esta manera de vivir se acaba y vamos a vivir todos en armonía. Pedir vuestras señales. Es así como lo asimilas diariamente un poco. Exactamente. Para decir... Yo el miedo se me fue. El miedo, ese retorcimiento aquí de tripas que tenía, eso se me fue. Y ahora lo que tengo es plena confianza y es que estoy deseando ya de que llegue ese mañana. O sea, el que todo el mundo que no... Cada vez que veo algo que pasa, digo, a esto le quedan los días contados. Menos mal que esto se va a acabar, menos mal que esto se va a acabar. Porque si no me hundiría. Si no tuviera esa esperanza... y pensara que el mal va a ser eterno, el ser humano va a seguir así, decía, ostras, ¿en qué mundo van a vivir mis nietos? O el pensar que se van a acabar las enfermedades, la maldad, el egoísmo, el querer dominar, que todo eso se va a acabar y que vamos a vivir en armonía, joder, eso no tiene precio. Quédate con eso y llévalo aquí tatuado en el corazón y pregunta y lleva esa semilla aquí para que cuando venga lo que venga que digas, vale, esto es porque el mal se va a acabar. Sí, es una forma también de poder levantarte por la mañana y no decir esto se acaba.
lo que se acaba es en lo malo. Ahí está. Y vamos a continuar, pero con un tipo de mundo, de sociedad, con una especie humana, pero totalmente evolucionada. Muy bien, pues Alicia, me gustaría que dijéramos dónde podemos comprar tus libros. Para aquella persona que, de alguna forma, habrá visto el podcast, pero diga, oye, quiero buscar el libro, quiero comprarlo. En Latinoamérica, en Buscalibre. En Amazon, en Norteamérica. No sé si Buscalibre también reparte a Norteamérica. Y en Europa también por Amazon. Aquí en España, por supuesto, también. Y aquí en España también se encuentra en FNAC, La Casa del Libro, El Corte Inglés. En cualquier librería lo pides y te lo traen. Y luego yo los envío dedicados a todas partes. He enviado a las islas, a Estados Unidos, a Latinoamérica, a Europa. Los he enviado dedicados. O sea que o me lo pueden pedir a mí por mis redes o lo pueden buscar aquí en España en cualquier parte, cualquier librería. La librería típica de tu barrio, lo pides y te lo traen. Y eso, luego siempre está en otros sitios, pues está eso, Amazon o Latinoamérica Buscalibre. Bien, pues Alicia, estoy muy contento de haber hecho este podcast nuevamente. Realmente quería que volvieras. Además, nosotros nunca hemos dejado de hablar, hemos seguido en contacto. Y cuando te dije que esta es tu casa, es que es tu casa. Gracias. Y me encantaría, seguramente podríamos hacer no sé cuántos podcasts, pero muchísimos, adentrarnos en cada punto. Siempre tratamos de hablar un poco por encima, profundizar un poquito mejor en los aspectos más importantes, pero son años de conexión con ellos, son años de conversaciones con ellos y te aseguro que a mucha gente le interesaría ver podcasts y entrevistas de todos esos encuentros y no tengo ninguna duda de que en los próximos meses vas a tener que hablar mucho más de esto, porque no solamente estás siendo de ayuda divulgando este conocimiento o este mensaje, sino que de alguna manera estás haciendo que muchas personas se replanteen las cosas. Se trata de eso, de que piensen por ellos. Que piensen, que se queden con la semillita, con la duda, que busquen información. Y no tengo ninguna duda que lo estás consiguiendo. Ojalá. Así que nos vemos muy pronto. Muchas gracias por visitarnos nuevamente. A ti. Y ojalá tengamos una tercera. Ojalá que sí. Gracias. Gracias. El refugio alfa.